Yo siempre tengo la misma respuesta: educación, educación, educación. Okay. Creo que se hace muy poco hincapié en la salud, cuando somos pequeños, en el colegio. Para mejor el ambiente en estructuras como el SAS no es la más saludable, y eso lleva a que la gente tenga una competitividad bastante malsana. Lo único que hemos pedido es un poquito de respeto profesional. Además, la responsabilidad que llevamos sobre nuestra espalda es grande y hay que reconocerla, ya sea con estabilidad, ya sea económicamente. Hola, ¿qué tal? Ahora estamos en otra conversación, esta vez con Natalia Bautista, que ha pasado pues una carrera bastante interesante y bastante diferente en términos de la medicina, y creo que va a ser una conversación bastante nutritiva pues para todos aquellos que quieran dar ese pasito y a lo mejor no tengan muy claro qué les gusta o qué no les gusta. No sé si quieres empezar presentándote tú un poco, sí, pues, sobre tu carrera y... Pues nada, eso como has dicho, pues me llamo Natalia Bautista, yo soy nací en Londres, criada en Cádiz, después pasé la adolescencia en Málaga, eminentemente andaluza, pero un poquito de todos los lados y un poquito sin tierra, digamos. Y nada, tengo X años de juventud, eso lo he dicho. Y nada, empecé a estudiar medicina a los 18 y la vida pues me llevó a... Empecé a estudiar medicina un poco por satisfacer mi deseo de conocer siempre. Okay. Y bueno, por diferentes motivos que si quieres ahora ahondamos. Y desde entonces llevo intentando encontrar un huequito que se adecue a un poco pues, como yo veo la salud, como yo considero que se debe de tratar al ser humano, porque tengo una perspectiva un poco más holística. Okay. Más diferente también en ese sentido. Sí, más peligro, sí. Okay. Y actualmente, pues, ¿a qué te dedicas? Pues, bueno, estamos en Amberes también, en Bélgica. Estamos en el gris Amberes. De invierno largo y verano corto. Pero sí, yo vine aquí pues, a trabajar en investigación. Porque cuando terminé la carrera de medicina hice anatomía patológica como especialidad y ahí empecé, bueno, ya desde la carrera empezaba a tener contacto con la investigación. Okay. Y mucho contacto con la universidad y me empezó a llamar mucho la atención la parte más de investigación. Okay. Aparte, porque un poco atentaba un poco menos con mis principios éticos y morales. Okay, Así que acabé tirando un poquillo más por la investigación. Y lo que pasa es que en Andalucía pues no trabajaba pues gratis, haciendo estudios. Sí, lo hacía por pasión y por vocación, claro. No porque me tuviera una remuneración. Entonces, después de dar muchas vueltas, decidí dar un cambio en mi vida profesional y empecé a buscar trabajo en el extranjero. Recibí diferentes ofertas para distintos países, pero me llamó la atención más Amberes por lo cosmopolita de la ciudad, por lo vibrante que es, por la cantidad de vida cultural, y después me llamó muchísimo que podía volver a trabajar en la investigación. Claro. Aquí en Bélgica sí que se destina mucho dinero a la investigación y sí que se da muchas facilidades a la empresa. Entonces Bélgica es un pequeño paraíso para el que se quiera dedicar a la farmacología o ya sea dentro de la microbiología, de la patología o biotecnología. Es un país con muy, muy buena salida. Okay. Y por ejemplo, ¿qué tipo de diferencias ves tú al trabajar desde Bélgica y cuando trabajas en España, en términos a lo mejor desde la cantidad de dinero que se destina a esto hasta el mismo ambiente, si es más competitivo, si es más colaborativo? ¿Cómo lo ves? En ese sentido puedo comentar de forma limitada, porque yo aquí estoy trabajando en una empresa privada, entonces no tengo experiencia a la hora de comparar lo que es trabajar en un hospital público español o andaluz con un hospital público belga. Pero lo que sí que veo es que hay mucha diferencia en cuanto a sistemas de gestión y demás. Y sí que has comentado lo de la competitividad y eso sí que me llamó mucho la atención cuando llegué aquí, que es un tipo de competitividad muy diferente. Porque en España hay una
hay muchísima competitividad en el mundo médico, mucho. A lo mejor el ambiente en estructuras como el SAS no es la más saludable. Okay. Y eso lleva a que la gente tenga una competitividad bastante malsana. Okay. Y aquí hay una competitividad basada en el trabajo, basada en el mérito, basada en tus logros. Okay. Entonces, en ese sentido, lo veo bastante más directo. Porque no claro. es basado en los logros, has hecho esto, has desarrollado tal proyecto, o lo has hecho bien aquí, has destacado allá. Claro, es más meritocrático en ese sentido. Exactamente. Okay. A nivel salarial no tiene nada que ver. Claro. Nada que ver, también el nivel de vida es mucho más alto aquí. Claro. Y a nivel de trabajo, yo estaba en España trabajando muchísimos años en hospitales públicos con contratos de 3 meses que se iban prorrogando cada 3 meses. Claro. Entonces yo me encontraba allá pues con 35 años, claro, con contratos de 3 meses sin poder comprar una casa, sin poder comprar un coche y diciendo, leche, he estudiado una carrera de 12 años, tengo idiomas, tengo máster, doy clase en la facultad, tengo un expertise profesional que me debería de dar, cierta estabilidad económica y cierta seguridad. Que tampoco estamos pidiendo, porque muchas veces se queja la gente, los médicos de huelga, que los médicos de huelga no estamos pidiendo, no hemos pedido, lo único que hemos pedido es un poquito de respeto profesional. Además, la responsabilidad que llevamos sobre nuestra espalda es grande y hay que reconocerla, ya sea con estabilidad, ya sea económicamente. Claro. No, es que al final, bueno, también siendo una base de la sociedad como es la medicina, que al final todos utilizamos y todo el momento, pues sí creo que pues debería buscar la manera de reformarse. No tengo las soluciones tampoco, pero... No creo que nadie las tenga. Pero sí buscar la manera de reformar esa parte, porque sí es verdad que cada vez nos encontramos más con este tipo de cosas como huelga de médicos y... Claro, y la huida de talentos médicos, porque si miramos en las estadísticas la cantidad de médicos que emigran a Europa y enfermeras, es que ya no voy a limitarme a los médicos, es que cualquier persona que trabaja en sanidad. Claro. Y es una pena porque habiendo viajado por distintos países y vivido en diferentes países, puedo decir que la sanidad en España es de las mejores del mundo, pero no es de las mejores del mundo a base de gestión, es de las mejores del mundo a base del talento de la gente que trabaja ahí, de esos médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, limpiadoras, que ponen muchísimo más de sí mismos, del respeto que se les está dando o de la remuneración que se les está dando. Claro, no es equitativo. No es equitativo para nada. Sí, en España tiene las mejores sanidades del mundo porque tiene de los mejores profesionales del mundo, con mucha calidad humana. Claro. Sí, pero es eso, a nivel de gestión yo creo que sí flaquea, porque sí es verdad que como no te vayas, por ejemplo, en el tema de urgencias, que bueno, después vamos a hablar que tú estuviste trabajando un tiempo en urgencias, sí es verdad que como no vayas crítico en muchos hospitales ya es... Como que, sí, espérate un momentico. Yo me quedé alucinada porque ya no me voy enterando por la información que me va llegando de mis compañeras y de mi familia, que ya está creo que quieren, o no sé si está abierto ya, como el agente administrativo del médico, para quitarle esa carga así, como un administrativo para el médico, para quitarle la carga de papeleo, porque se hizo un estudio, y no me acuerdo ahora mismo de la cifra, pero yo no sé, bastante tiempo del médico de familia se le va en rellenar papeles. ¿Tú te puedes creer? Claro. Con todo el respeto del mundo, pero que yo me haya hinchado a estudiar, que me sepa el cuerpo para adelante y para atrás, para tener que estar aquí firmando yo no sé cuántos visados, haciendo yo no sé cuántos papelitos, digo, señor, por Dios. Sí, no, claro. Tiene sentido que es como, bueno, cada uno a su cosa. Sí, pero bueno, en fin. Y bueno, yendo un poco más a la Natalia más joven, de cuando empezaste a estudiar y demás, ¿qué te motivó a ti a meterte en la medicina? Ya me comentaste que, bueno, que tu necesidad de conocimiento, sí, pero algo en especial de por qué medicina y no, pues a lo mejor arqueología, que también puedes estudiar un... Sí, a mí me llamaba mucho la atención biología también, pero sí que es verdad que tengo el recuerdo de muy pequeñita de mi abuelo, que para mí es de las personas más importantes del mundo, falleció hace 7 años, pero para mí lo tengo todos los días. Él tuvo un infarto y
cuando yo tendría 2 años y medio, así, y tengo el recuerdo vívido de con la gasita y las pincitas limpiarle las heridas de la toracotomía. O sea, yo tenía 2 años y medio y ya tenía ese impulso por cuidar. Y siempre he tenido ese impulso por cuidar. Y después también tengo el impulso de desmontar cosas y ahora hilo. Porque lo de desmontar cosas tiene sentido. Yo desde pequeña a mí no me podía dejar sola porque yo, si como encontrara un destornillador, desmontaba la tele. Y como me dieras un cuchillo y hubiera un pescado, te descuartizaba el pescado. Y con 5 años me regalaron mis padres un microscopio Nova, típico de los juegos de Nova que te regalaban en Navidad. Y ahí fue para mí un mundo nuevo. Ahí tenía yo mi libretita del pequeño científico o del joven científico y hacía mis cultivos de paramecio. Y así que ya con 5 años empecé yo a trastear con un microscopio. O sea, siempre tuviste como ese llamamiento a la ciencia también. ¿Y qué hay debajo? ¿Y qué hay dentro? Y si lo descompongo, ¿qué me encuentro? Mi profesor de física en el instituto estaba de mí hasta los mismísimos. Y yo, pero ¿qué hay dentro de un átomo? ¿Y en el espacio entre las órbitas de los electrones, qué es lo que hay? Y eso que es como, niña, por favor, cállate ya, vete a la universidad. Claro. Así que para mí siempre sí, ¿y qué hay dentro? ¿Y qué hay dentro? Y así acabé en la anatomía patológica también, porque la anatomía patológica, que muchísima gente no sabe lo que es, pero incluso es un gran desconocido hasta para los mismos médicos, es el estudio de la enfermedad, de la patología, desde un punto de vista morfológico, estudiamos, y genético, y bioquímico, estudiamos la enfermedad desde un punto de vista, pues llegamos hasta a molecular, hasta el ADN. Y en cómo se manifiesta morfológicamente, qué imagen da. O sea, si yo tengo cómo se ve, por ejemplo, poniendo un ejemplo, cómo se vería en el microscopio un hígado normal y cómo se vería un cáncer de hígado o cómo se vería una hepatitis, cuáles son los diferentes patrones. Entonces, por eso es que lo hilo, porque claro, esta cosa de desmontar y qué hay debajo, y que hay desmontar y qué hay debajo, me llevó a también el cuerpo humano y qué hay debajo, y qué hay debajo, y qué hay debajo. Y bueno, entrando un poco en la anatomía patológica, ¿qué proyectos consideras tú que han sido pues, los más importantes de los que has trabajado o los que más te gusten a ti o a lo mejor incluso que tú no hayas estado sino en el mundo de la anatomía patológica algún caso de éxito o algún caso bueno para dar a conocer un poco con el ejemplo? Sí, pues mira, ahora la verdad que estoy trabajando en 2 artículos que me tienen muy emocionada porque no hay mucho escrito sobre ello y es sobre la respuesta del tejido a la radioterapia. Entonces, eso es algo que se está estudiando ahora mucho en diferentes tumores, porque como la oncología está avanzando tanto, antes solamente se operaba, se extraía el tumor y ya está. Pero ahora mismo, gracias al avance de la oncología, tenemos la radioterapia y la quimioterapia ayudantes que se pueden dar antes del tratamiento para reducir el tamaño del tumor. Y entonces hay muchos estudios que están, muchas líneas de investigación ahora mismo, que lo que están estudiando es qué cambios morfológicos hay en esa área del cuerpo donde antes había un tumor, se ha tratado con quimio-radio, cómo responde, si es con una cicatriz, cómo es el tipo de cicatriz, en el caso de haber tumor residual, cómo podemos medirlo, cómo podemos estudiarlo. Y esas 2 guías me hacen mucha ilusión porque no hay poquito escrito sobre ellas. En concreto estamos trabajando sobre próstata, que no hay nada escrito. Y la verdad que yo estoy encantada porque además hacer ciencia desde la nada, ¿no? Claro. Coger cómo se ha hecho en la mama, coger cómo se ha hecho en otras patologías y construirla. Yo sé que esto le va a sonar chino a todo el mundo. No. Yo perdón si soy un poco aburrida. Y por ejemplo, ya más para la persona que está escuchando y que está interesada pues, en entrar en el mundo de la medicina, ¿qué habilidades consideras tú que debería tener alguien que se quiere dedicar pues, a la medicina, ya sea a la patología, a la especialización en patología o pues, a la medicina en general? Lo que pasa es que es muy extenso. Sí. Pero más a la parte de investigación y demás. A la parte de investigación, el que se quiere dedicar a la parte de investigación, pues que estudie idioma. Lo siento. Claro. Que estudie idioma, que tenga mucha paciencia. Que lo haga desde el corazón, no desde la ambición, porque no es lo más gratificante del mundo si no lo hace desde aquí. Claro. Si lo vas a hacer desde la cartera o si te lo vas a hacer desde la popularidad, hay mejores opciones. No va a ser.
y que salga, y desafortunadamente hoy por hoy, porque se prepare para salir de España. Okay. Me encantaría poder dar una respuesta distinta en ese sentido, pero... Sí, yo creo que eso es un común en muchísimos campos, porque bueno, por ejemplo, yo que soy economista, pues también estoy fuera y creo que hay muchísima fuga de talento, pero bueno, ya eso... Sí. Eso. Y paciencia, y por Dios que no se dé por vencido. La persona que se quiere dedicar, siempre hay un camino. Yo cuando estudié medicina, por mi manera de pensar y tal, yo pensaba que nunca iba a encontrar un nicho donde yo estuviera feliz y donde yo realmente pudiera aplicar mis talentos, vamos a decirlo. Pero soy muy, muy cabezona y yo digo, hasta que yo no encuentre un sitio donde yo pueda ser creativa, donde yo pueda sentirme útil, donde yo me sienta también valorada económicamente. Claro. Es que no, de algo hay que vivir. Es que yo no voy a pagar la hipoteca con buenas intenciones. No, desde el corazón. No, mira, es que yo te pago desde el corazón. Va a ser que no. No, claro. Y bueno... Esta búsqueda de tu nicho también te costó llegar te costó llegar aquí. Tú has pasado por un montón de lugares antes de llegar aquí. Me interesa especialmente pues el trato con los drogodependientes, que fue pues una experiencia que tuviste también. Me imagino que es algo tipo Alcohólicos Anónimos, pero más dedicado a la droga dura en general. Sí, bueno, el centro yo pasé. Cuando terminé de anatomía patológica quería experimentar y pasé por urgencias, forense y trabajé también en un centro para drogodependientes. En este tipo de centros lo que se llaman son CPD, dependen de la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía, cuando ve casos que no se pueden tratar de forma ambulatoria y que son receptivos al ingreso, pues se les ingresa y se les tiene como una comunidad cerrada entre 6 meses y 1 año, totalmente apartada. No sé yo dónde, yo trabajaba en el medio de la montaña. Okay. Literalmente pero había águilas. Okay, o sea, estaba muy, muy lejos. Era muy lejos. Y se ingresan. Y también sirve como centro puente para personas drogodependientes que salen con un 3er grado de la cárcel. Entonces nos encontramos con una población, sobre todo aristas, sobre todo de la heroína, los opiáceos. Muchos adictos a la cocaína también, pero mucha gente también que venía de la cárcel, que yo en ese punto me preguntaba, ¿pero era adicto antes de entrar en la cárcel? Claro. Pero bueno, eso es un poco más cuestión filosófica. Y ese trabajo para mí fue una maravilla. Ese trabajo para mí me hizo darme cuenta de muchísimas cosas, porque yo como pienso que cada persona hay que tratarla entera, que no ponerte una pastilla. Cada persona es un caso. Sí. Entonces yo ahí me impliqué mucho de forma emocional y de forma psicológica. Sí, me impliqué allí con todo, porque para mí yo entendía que con bajarle la dosis de metadona y conseguir disminuir la dosis de metadona, yo no estaba ayudando a esa persona. Sí, estaba manejando un fármaco, estaba manejando una química. Estaba manejando la química, sí. Exactamente, pero digo, ¿cómo ayuda a la persona? Entonces me unía mucho con las psicólogas, porque ahí había un equipo multidisciplinar de educadores sociales, trabajadores sociales y psicólogas. Claro. Y ellas es que además el equipo de trabajo es increíble. Yo no tendré nunca palabras suficientes de agradecimiento para ese sitio. Y para los profesionales que trabajan allí. Porque además tiene una manera, sobre todo, había un hombre y todas las demás mujeres. No quiero decir nada con esto, claro. Pero quiero decir, había como ese ambiente entre mujeres de vamos a ayudarnos la una a la otra, un ambiente muy sororo. Y tenían ellas una filosofía también de tratar al paciente de forma multidisciplinar. Entonces todas trabajábamos a una, la psicóloga, la trabajadora social, en este caso la médico que era yo, y uníamos fuerzas para ayudar al paciente de la mejor manera posible. Yo ahí con mucha humildad escuchaba mucho el trabajo de la gente que llevaba mucho más tiempo que yo. Claro. Porque el problema de la drogodependencia no es un problema sanitario, por supuesto, pero es un problema social, es un problema estructural, es un problema bastante más complejo que yo como médico te doy la metadona, te lo voy bajando a la dosis que te quita. Claro, no te cerrabas solo a lo que te competía a ti, que bueno, al final
como médico, sí es verdad que hay cierta parte de manejar la química. Por supuesto. Y creo que es como objetivamente, creo que es como puedes medir el éxito en la parte médica. Sí. Pero bueno, también que no te limitaba solo a tu campo, sino... No, porque creo que también hay que trabajar mucho la adhesión terapéutica, que la adhesión terapéutica es lo que tú te quieras adherir al tratamiento, como tú quieras seguirlo. Entonces yo consideraba que si yo daba más de mí, también el paciente, todo es como la energía. Para mí eso es como un flujo de energía. Si el paciente llega motivado para dejar su adicción y se encuentra con el médico que nada más que está mirando para abajo, rellenando la documentación en el ordenador y rellenando los papelitos, que también haciendo labor administrativa, en vez de mirar a la persona a los ojos, tener una conversación y ahondar, pues... Y, por ejemplo, ¿había algún perfil común entre las personas, pues, drogodependientes o sea, de algún background en común? Sí, yo creo que el tema de los abusos en la infancia, y abusos, me refiero a abusos en general, abuso psicológico, físico, sexual, pero el tema de los abusos en la infancia y también la segregación, cuando tú tienes a poblaciones segregadas, tipo gueto, eso favorece que tengas unos ambientes más cerrados, donde sí hay un tipo de tendencia a la drogodependencia y estos ambientes tipo gueto son muy cerrados, no se le permite acceder a otros sectores de la población, pues entonces simplemente estamos perpetuando una situación sin fin. Claro, es un problema estructural. Nadie quiere que le reubiquen una comunidad X en su vecindario, pero nos da igual que estén afuera viviendo. Es que tampoco me quiero meter en camisa de once varas, pero yo creo que se me entiende perfectamente. Puedes entrar tranquilamente. Al final esto es un espacio también transparente para hablar de todo. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de drogas trabajaban principalmente ustedes en cuanto a con qué tipo de problemas llegaba más la gente comúnmente? O sea, heroína, cocaína... Heroína y cocaína sobre todo. Es increíble porque nos pensamos que la heroína se quedó en los 80 y que la gente ya no usa heroína. La heroína está teniendo un repunte brutal. Y la cocaína, el speed, la droga de síntesis no dan tanta adicción. Y después también teníamos un perfil bastante común que me llamaba mucho la atención, que era la chica muy muy jovencita con trastornos de la conducta alimentaria y problemas de drogodependencia. Había perfilitos. Claro, que al final termina siendo un ciclo de... Como la población carcelaria. Es que tú también encierras a una persona X tiempo entre cuatro paredes o con un patio y dices, ahora, rehabilítate, ¿con qué medio? Pues invéntatelos tú. Sí, yo creo que ahí hay un vacío que todo el mundo, la cárcel es para rehabilitar, pero después, ¿cómo entra la droga ahí dentro? Vamos a ver, que aquí no somos tontos. No, totalmente. No, y dinero también entra y... Al final hay un mundo ahí que yo creo que es desconocido para todo el mundo. A mí me encantaría poder hablar con alguien que haya tenido experiencia en cárceles y que nos explique un poco más, porque sí es verdad que creo que es un mundo en sí que todos vemos muchas películas y todos nos imaginamos muchas cosas, pero al final no conocemos muy bien, y creo que tenemos estereotipos que muchos serán equivocados y muchos serán correctos. Sí. Y la gente además tiende a tener opiniones muy categóricas sobre cosas de las que realmente no sabe. La gente se postula con mucha firmeza sobre la cárcel, sí, pero ¿tú has visitado alguna vez una cárcel? ¿Has tratado a una persona que esté recién salida de la cárcel? Claro. O sea, porque te pones las cosas muy en perspectiva. También hay que pensar que el objetivo de la cárcel es la rehabilitación. ¿Cuánto esfuerzo estamos poniendo en la rehabilitación de esa persona? Claro. ¿O cuánto lo estamos condenando? Claro. No, y al final yo creo que también es un ciclo de... Una vez entras en las drogas, pues al final a lo mejor terminas cometiendo cualquier delito por la droga, terminas entrando en la cárcel, que tampoco te ayuda, entonces terminas estando peor, entonces sales y estás peor y vuelves... Por eso digo que es un problema estructural, porque es mantener ciertas estructuras a lo largo del tiempo que nada más que van a llevar a que se repita el problema una y otra vez. Claro. ¿Hay algún caso en específico que te haya marcado en el término de este caso de drogodependencia, que tú dices, en este caso me impliqué a lo mejor de más
emocionalmente. Sí, mucho, demasiado. Es que me pongo tiernita y me implico. No, pasa que tampoco quiero revelar mucho de la... Claro. No quiero hablar mucho porque es la privacidad, pero yo sí me implicaba muchísimo. Sobre todo cuando veía motivación por parte de la persona. Porque también es el feedback que tú recibes. Hay gente que no quiere salir de la droga. Yo tampoco te voy a obligar, chicos. Es que cada uno es libre de arruinarse la vida como quiera. Claro. Pero después cuando veía gente que estaba realmente motivada, pues yo ahí me desvivía, yo ahí... Claro. Por lo que era falta. Yo he escuchado mucho, bueno, tú me lo vas a confirmar ahora porque al final yo no soy un ignorante en el tema, pero sí es verdad que he escuchado mucho que nadie sale de la droga si no quiere salir de la droga. Efectivamente, ahora si quieres salir de la droga y yo soy tu médico, niña, niño, vas a salir. Ya he visto que sí vas a salir. No, sí. Pero sí. Pero sí es verdad que creo que tiene que haber una intención anterior. Sí, y también te lo digo, el limitar el esfuerzo. Si tú te quieres arruinar la vida, chico, ¿yo quién soy para decirte que no te la hagas? Claro. No. Que también nos ponemos muy moralistas con... Sí. Y yo he trabajado con ellos, ¿sabes? Pero es que si no quiere, no quiere. Es como el que quiere, no el que no puede adelgazar, el que quiere estar gordo. Pues chicos, si te quieres comer una tarta o una sentada, pues cómetela. Es la libertad individual también. Sí, yo creo que todo el mundo y todas las decisiones conllevan pros y contras y tienen consecuencias. Y claro, lo que sí me parece es que, uno tiene que ser consecuente con todo. O sea, al momento de tú tomar una decisión, sea de la que sea, por ejemplo, yo voy a emigrar a Holanda. Yo estoy asumiendo las consecuencias bien buenas de que, vas a tener una estabilidad mejor, laboral, y después, tengo que asumir también las consecuencias malas de que, No vas a ver la luz del sol. Claro, la luz, voy a tener que consumir la pastillita de vitamina D porque naturalmente no la voy a conseguir. Capas y capas de ropa, que parece una cebolla. Exactamente, entonces yo creo que todo está en el tema de ser consecuente. Yo también creo en la libertad del individuo a muy altos niveles. Sí. Yo la verdad que digo, mientras tú seas consecuente con tu tema, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿sabes? Además que la libertad va en conjunto con la responsabilidad. Claro. Pues tú eres libre, pero también eres responsable. Claro, exactamente. Entonces, que sí, es algo que noto bastante, que mucha gente es como que quiere todas como las consecuencias buenas y después cuando llegan las malas es como, no, pero yo no, eso no me gusta. Y ahí sí, bueno. Sí. Pasando del tema de la drogodependencia, también trabajaste en urgencia. Sí. No sé si me puedes explicar un poco. Yo, por ejemplo, nunca me he montado en una ambulancia, nunca... Sí. No sé si me puedes explicar un poco cómo es el procedimiento, cómo te sentiste allí. Sí, yo me lo pasaba pipa, la verdad. A mí la urgencia me gusta mucho. A mí me gusta mucho la adrenalina. Yo no sé qué hago en un laboratorio al final del día, pero es que como cambio mucho, pues ya veremos dónde acabo. Pero a mí esa adrenalina pues yo he trabajado en urgencia, lo que es en la consulta de urgencia, pero después también he estado trabajando en Nerja, que es un centro de salud muy pequeñito, donde sí teníamos la urgencia en consulta, pero también estábamos... Es un distrito sanitario muy, muy grande, entonces teníamos que cubrir con la ambulancia un área muy, muy grande. Y pues la verdad que sí, cuando suena, es de... llama, crisis respiratoria, tal, niño de 5 años, sal corriendo. Claro. Pero yo la urgencia es un poco una película. Sí, y los protocolos, y tú te vas repasando en tu mente, y si tiene un ataque, tú te lo repasas. Yo, por ejemplo, vaya cada quien con su responsabilidad. Claro. Pero si va a ser un infarto de miocardio, según por qué te estén llamando, porque también cuando te llaman pues te dicen, pues ¿dónde lo dispara? O a veces no te dicen nada y tú te vas a la urgencia y dices, Dios mío, ¿aquí qué hago? Pero sí, la urgencia, yo empecé a trabajar en urgencia cuando terminé la residencia, porque ya durante la residencia había trabajado en urgencia y me satisfacía mucho, me gustaba mucho. Okay. También porque a mí me gusta el ámbito de batalla, me va la marcha. ¿Te gusta estar ahí a pie de cañón? Sí. Y sí, acabé ahí y la ambulancia, estuve pues la verdad es que trabajaba bastante tiempo en urgencia y haciendo cuenta he trabajado mucho tiempo en varias cosas al mismo tiempo. Pero sí, el trabajo de urgencia era muy, muy divertido. Y, por ejemplo, ¿cuál consideras tú que fue el mayor reto que tuviste durante tu trabajo en urgencia? Pues uno... Porque considero que, al ser urgencia, su propio nombre lo indica que tiene que ser un trabajo donde te encuentres muchas cosas
que puede solucionar y muchas cosas que tú dices, uff, ya aquí... Sí. No, pero más, un caso que me estuvo dando vueltas en la cabecita, un señor que se tiró de un acantilado. Ok. Y yo no sé por qué había, yo no sé si había incendio, pero bombero no había, protección civil no había. Ok. Entre el técnico de la ambulancia y yo, con un arnés improvisado, bajaba un poquito el acantilado y lo que es rescatar al señor, porque yo soy médico, yo lo que pasa es que estoy muy bien. Claro, eso no es tarea al final. Ponte un arnés porque me gustan los deportes de aventura y escalado y sé hacer rappel y digo, venga. Pero yo lo pienso, digo, madre mía, digo, en las que te has metido, y además tenía el cráneo roto. Y no por ser... ¿Soy gráfica o no soy? Sí, puede ser todo lo gráfico que tú quieras. Era como una maraca. Ok. Como una maraca, pero en vez de que la funda se habían roto todos los huesos y la piel era un saco, y al coger en la cabeza yo sentía todos los huesos fracturados, crujiendo debajo de la piel, y era como, ay, Dios mío. Y un ojo colgando. Esto sí quiero. Sí, claro. Y yo iba... Digo, Dios mío, pero llegó vivo al hospital. Llegó vivo al hospital. Yo lo llevé vivo al hospital. Y luego falleció, me imagino. Pero yo lo llevé vivo al hospital. No, bueno, ya eso es un logro bastante... Y otro señor que se tiró, un guiri borracho que le dio por tirarse en el barranco del Chillar, que eso es que se llama Malagueño, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Le dio por tirarse en el Chillar, a un charco. Claro, que ¿Tú te crees? Te dice, claro, se subió una piedra, las piedras debajo... Después de... Tú sabes, Sí. Bueno, que hablando de drogodependencia es otra sí, un turista en Málaga. Claro, y se lanzó y... Bueno. Y se lanzó, y había que ir, y claro, eso era en medio de una ruta de senderismo, había que andar, yo no sé, como 2 horas y media con los policías, aquí sí estaban la protección civil y los bomberos, pero allí andando toquisqui, andando barranco para arriba para recoger al guiri. Yo le eché una bronca cuando cogí al guiri porque nada más que tenía la pierna rota. Ok, no, sí. Nada más que tenía la pierna, digo, pues nada más que para me aguanta a mí. No. Yo estuve cantando las 40 en inglés, en inglés para que me entienda. No, claro. Y al final... Sí. Y después una que siempre recordaré, que lo siento, un domingo por la mañana, la gente, cuando te viene borracha todavía de salir de fiesta, eso es una harta de reír. Yo tuve una paciente una vez, una paciente una vez, que vino a las 7, 8 de la mañana un domingo, que venía de fiesta ya todavía con toda la purpurniera, toda la minifalda, los tacones, y yo, ay, mira qué mona, y yo aquí trabajando, y venía, doctora, que tengo un cáncer, que tengo un cáncer aquí, se señalaba la frente, y la miro, y tenía confeti, y la muchacha había llegado a su casa, recosía, se había mirado al espejo, se había visto aquí una mancha y se vino a urgencias porque tenía cáncer. Claro que después te dice, es un trabajo que también tiene cada particularidad. Digo, ahora que... Sí, por eso te digo, lo mismo recoge a alguien con el que no he hecho que le dice a una chiquilla, pero nena. Claro. Entre copa y copa un vasito de agua. Claro. No, y si es verdad que tenemos tan normalizado el alcohol y todo este tipo de cosas que al final es como la risa y ya, pero si a lo mejor te hubiese llegado alguien estuviese contra droga, pues te dice, no, ya es más preocupante, ya. No. Pero no. Pero eso también tienes que tener cada historia graciosa. Sí, la risa que yo me pegué con esa muchacha, la risa que yo me di, pero sí, de los domingos, de chica, y aquí lo siento, no puedo, le tengo que echar la culpa aquí a las chicas. Sí. Los domingos por la mañana, las chicas viniendo de urgencia porque les duelen los pies, como nena. Claro, que podías haber salido con una bailarina, yo no sé, yo salgo en técnica. Claro. Yo salgo en técnica, así puedo irse más salvaje. Pero vamos, no salga con esos tacones. No, claro. O déjame tranquila, tómate un ibuprofeno, vete a la paella con tu padre, déjame en paz. No, claro. No, y al final, bueno, las urgencias tampoco están para... No está para... Señora, salió anoche, se puso zapatos, se puso tacones, te duelen los pies, mientras que estaba bailando en lo alto de la barra, te digo igual, ¿no? Pues ahora déjame tranquila. Claro, ahora aguántatela. No, está bien. Y, por ejemplo, ¿consideras que están bien gestionadas las urgencias o que quizás hay falta de personal
en términos prácticos? Por ejemplo, en cuanto a tu experiencia. No, pero sí, ¿no? Y yo reafirmo lo que dije antes, que si las cosas tiran para adelante es por la excelencia profesional de la gente que trabaja ahí, pero limitado de recursos, limitado de personal, limitado de todo. Okay. De todo. Tú te puedes creer en una urgencia en Málaga que se la llevará en un hospital grande. Claro. Que la lleven seis chavales que acaban de terminar la residencia, claro, con tus adjuntos de apoyo, pero no, hay una falta de medios grandísima. Okay. Una falta de medios y no me cansa de repetirlo, y sobra el talento. Claro. Sobra el talento, sobra la profesionalidad, faltan medios. Claro, es que, bueno, eso. Algo que se me ocurre ahorita, así al momento, ¿hay algún día de la semana que los casos aumentaran drásticamente o era más o menos uniforme? Porque ahora que dijiste esto, del fin de semana de la fiesta, digo, no sé si a lo mejor accidentes de coche o... Sí, claro, hombre, los fines de semana tienen la fiesta, los accidentes de coche, pero también tenemos los opuestos. Okay. Momentos en los que nadie va a la urgencia. ¿Te puedes imaginar cuáles son? Claro, no, las horas pasarán... No, pero ¿te puedes imaginar qué momento la gente no va a urgencia? Cuando está de fiesta. El fútbol. Ah. De fiesta se caen, de fiesta se emborrachan, de fiesta le da su coma, pero juega la selección y la urgencia, eso está vacío. Todo puede... Mira, el abuelo le da un infartijo, pues espera que quedan 5 minutos. Pues espera medio tiempo. Pero sí, nosotros nos peleábamos cuando había la Eurocopa o los mundiales, o sea, nos peleábamos, nos rifábamos los días que jugaba España, pues sabíamos que por lo menos ese ratito era... eso no me hubiese imaginado, pero claro, es que ustedes también tienen ahí como un fenómeno de estudiar la sociedad a partir de la medicina. Sí, el día 25, el día de Nochebuena, atragantamiento, a cascoporro. O sea, por favor, claro. Gente que durante todo el año tengan problemas para deglutir, que eviten el turrón duro, por favor, los frutos secos. El abuelo no necesita probar la almendra, el abuelo la garganta ya no le florula igual, ya está bien. Claro. Y, por ejemplo, en términos que también se me acaba de ocurrir de a lo mejor pesadez en la guardia, que es algo que escucho bastante en medicina es que a mí me toca hacer guardia. Que ¿tú prefieres trabajar de día o de noche? Yo si tengo que trabajar en urgencia, prefiero las noches. Prefiero las noches. Sí, porque el que llama de noche está malo de verdad. Durante el día te viene un montón de morralla. Claro. El que llama de noche es porque durante el día te viene un montón de gente me duele la cadera desde hace 6 meses. Y dice urgencias. 6 meses. Si algo durante 6 meses no puede ser una urgencia. Claro, semántica, por favor. Apliquemos un concepto muy básico. Ya no es tema de medicina, sino de literatura. Semántica. Claro. Pero también lo entiendo, porque si hay una lista de espera para el médico de cabecera exagerada y para el traumatólogo exagerado, pues la gente se desespera y acaba en urgencia, pero por desgracia no lo vamos a poder. Entiendo que acaben allí, pero no te vamos a poder ayudar con tu cadera que te duele de hace 6 meses. Claro, al final es algo diferente. Vuelve a ser un problema de gestión, dinero, recursos. Claro. Y por ejemplo, ¿a ti qué te motivaba en ese momento? Porque yo por ejemplo no tengo la vocación de medicina, pero la tengo cero desarrollada. Yo no te digo que me da miedo a la sangre, porque no, pero sí es verdad que no sería capaz, pues a lo mejor tengo mucho respeto con el tema de los muertos y con sí, o sea, yo es algo que tengo como mucho respeto con eso. ¿Tú crees que esto te deshumaniza en cierta parte, digo, éticamente y moralmente? O sea, de que a lo mejor yo veo un accidente de coche y veo cómo quedó la persona y pues digo, ya paso mal unos días. Ya cuando se te convierte en tu día a día, a lo mejor... Te desensibiliza. Te desensibiliza. Y te tienes que desensibilizar. Eso lo experimenté yo mucho más cuando me dediqué cuando estuve trabajando de forense. Ahí sí, porque entre las autopsias a niños pequeñitos, pequeñitos o no pequeñitos, autopsias a niños, reconocimiento de malos tratos, reconocimiento de abusos y agresiones sexuales, autopsias de todo tipo de... Claro, yo trabajaba porque en España las autopsias, y lo digo en España porque en cada país hay una manera muy, muy, muy diferente de gestionarla. En España tenemos la autopsia clínica, que es cuando el paciente fallece en el hospital, las condiciones son conocidas,
Sí, natural, por decirlo así. Sí, o por enfermedad, entonces se le hace la autopsia en el hospital. El patólogo normalmente a requerimiento bien de la familia o del médico internista, a lo mejor no se sabe por qué ha fallecido, qué tipo de infección tenía o qué tumor. Entonces tienen una intención un poco más de investigar en cuanto a qué es lo que ha pasado en el ámbito de la enfermedad, de la patología. Y después tenemos la autopsia jurídicas o judiciales. Claro. Las autopsias judiciales, que son las que cuando uno ha muerto sin cuando uno ha muerto solo en casa, sin testigos, suicidio, cualquier tipo de muerte violenta. Okay. Esas las realiza el forense, que no tiene por qué ser patólogo. Pues tú puedes terminar la carrera de medicina, sacarte la oposición de forense y no haber tocado un cadáver desde primero de carrera. No es mi caso, yo me he hinchado de hacer de hacer autopsia tanto clínicas como judiciales. Y entonces, pues ahí, sobre todo con las autopsias judiciales y las peritaciones judiciales, ahí te tienes que despersonalizar muchísimo. Claro. Ahí, pero no perder la humanidad. Yo concretamente intento mantener el equilibrio entre desensibilizar, despersonalizar y seguir tratándolo con humanidad. Claro. Por ejemplo, a un cadáver hay que tenerle mucho respeto. El cadáver es el remanente de una persona que estuvo viva y no se pueden hacer... No hay que despersonalizarse hasta el punto en que lo que tú veas sea un trozo de carne, creo yo. Entonces es un delicado equilibrio. Delicado equilibrio. Yo creo que al final son diferentes filosofías y bueno, como cada uno lo lleve mejor, porque a lo mejor si tú eres alguien que te implicas mucho, tú dices, no, tengo que apagar ese botón porque después habrá gente que lo hace más práctico y dice, mira, lo traen, lo abro, Hay gente que parece mi abuela preparando un puchero. que no. Y después yo que la acaricia, yo no te preocupes, que te lo voy a hacer con todo respeto. Entonces yo te rajo como si fuera de mi familia. Ahora, cada uno, yo también tengo un punto un poco raro, pero bueno, ya está. Algo que me interesa, que creo que también es algo muy desconocido, y me gustaría que fuese un poco gráfica en cuanto a esto. ¿Cómo se hace una autopsia? ¿Son todas iguales o...? No, son muy diferentes. O bueno, ¿cómo es el procedimiento? O sea, porque yo lo que me imagino es lo mismo de una película, se abre, se revisa, pero no tengo el procedimiento de cómo se hace en realidad, cómo es la práctica. Sí, a ver, en general, tanto sin meterme si son judiciales o no son clínicas, y en patología en general, en anatomía y patología en general, esto es aplicable para las autopsias o para cualquier cosa. Vamos desde fuera hacia adentro. Okay. O sea, trabajamos muchísimo con los ojos. O sea, parte de nuestro entrenamiento es reconocer patrones y es reconocer buscar cositas. Entonces, lo primero que hacemos es una inspección, ya sea de un órgano, del cadáver. Entonces, bueno, en cuanto al cadáver, lo primero que hacemos es mirarlo por fuera. Claro. O sea, a mí parece una cosa muy, muy estúpida, muy de cajón, pero no es tan estúpida de cajón, porque hay que mirar pues, si tiene hematoma o si tiene pues, cualquier tipo de lesión en la piel, tatuajes para las identificaciones. Y bueno, pasando ya un poco más a lo gráfico, a lo hardcore, pues una vez que lo hemos visto todo, que hemos inspeccionado todo el cuerpo y hemos fotografiado todo el cuerpo, ya pasamos a lo que es la abertura. Se van abriendo por plano. Eso, como he dicho, vamos de fuera hacia adentro. Y desde fuera hacia adentro y por capitas, tal como cebolla, ¿no? Entonces, pues primero sería cortar la piel. Hay diferentes tipos de incisiones según la técnica. Pero vamos, la más conocida se corta en V aquí, después hacia aquí abajo, esquivando el ombligo para poder reconstruir hacia la pelvis y ahí levantar la piel. Y una vez que levantas la piel, pues empiezas a abrir los músculos. Una vez que llegas al tórax, hasta aquí una incisión en un para poder levantar la parrilla costal. Después coges como unas tijeras de podar, que se me pone la cara coges unas tijeras de podar y empiezas a cortar costillas y clac, clac, clac. Okay. A mí me encanta cortar cosas.
Bueno, por lo menos tienes vocación. Yo no podría, yo sinceramente no podría. Sí. Y ya cuando llegas aquí a las clavículas, estas son más gorditas, cuesta más y achucha, pero bueno, hay buenos claro, sí, porque también... Sí, te digo una cosa, hacer autopsia te pone en forma. Yo tengo unos bíceps de hacer autopsia. No son de gimnasia, son de las herramientas. Porque también creo que hay gente que usa como un tipo de sierra, ¿no? Claro, para el cráneo. Ah, ok. Para el cráneo, para claro, el cráneo. con las tijeras de poda, Claro, las costillas y después para el cráneo. Claro, y además aquí es súper guay porque lo levantas toda la costilla, así como si fuera la tapa de un libro, y ya expones los pulmones, el corazón. Y, por ejemplo... Las tripas. Por ejemplo, una vez que encuentras una posible causa, ¿dejas de hacer la autopsia? No, tienes que siempre terminar el proceso. Y más yo, que soy... O sea, por ejemplo, tú encuentras a alguien con un tiro en la cabeza. Hombre, también hay que ser... Bueno, obviamente, pues murió por el tiro en la cabeza. Sí. Pero bueno, me imagino que si es algo judicial, sí tienes que estudiar lo mejor. Trayectoria, orificio de entrada, orificio de salida, distancia, porque según como sea la morfología del orificio de entrada y del orificio de salida, se puede calcular la distancia a la que estaba la persona que realiza el disparo, la posición relativa. Después, luego las balas, la gente se piensa que entran y salen, el cuerpo rebota, el cuerpo tiene numerosísimas planos de resistencia diferentes, no es lo mismo la resistencia que puede tener un músculo que la resistencia que puede tener la escápula, por ejemplo, que es un hueso bastante resistente. Entonces hay veces que sí, la bala ha entrado por aquí, pero ha empezado a rebotar como el ping-pong, ¿no? Como sí. Y ya sabe a dónde acaba la bala. Yo me acuerdo de una autopsia que tuve de una bala que entraba por la axila, pero al reconstruir tenía 17 balazos. 17 balazos. Y había que ver en función de los signos de vitalidad cómo había sido desde el primero al último, establecer la secuencia, cuál fue el primer disparo, claro, o cuál es el disparo que acaba con la vida, claro. Y después según también tú calculando la trayectoria de orificios de entrada y salida, pues tanto calcular dónde estaba el que dispara como cómo se movió la persona mientras que le estaban disparando, claro. Porque este señor tenía un orificio de entrada en la axila, y le había entrado por aquí. Le había entrado y salido por una parte de la axila y después le había entrado por la parte trasera de la axila, después le había entrado por la parte delantera de la axila otra vez, le había golpeado con la clavícula, de la clavícula le había rebotado a la base de la lengua y era un disparo que le había entrado por la axila y la bala la encontramos en la base de la lengua. Ok, o sea, claro, que todos tenemos como eso de comiquita, de película, te entra por aquí, te sale por aquí. No, claro, el hombre estaba así, entonces la bala entró por aquí, vuelve a salir, vuelve a entrar y salir, entonces tiene dos orificios de entrada, uno de salida. Claro, es mucho más complicado de lo que... Es mucho más complicado, mucho de lo más que nos complicado. imaginamos. Sí. Y... Pues claro, tú tienes... Además que yo fue un rollo patatero, porque tenía 19 orificios de entrada y teníamos 16 balas, como, vamos a ver. Claro. ¿Qué ha pasado aquí? Claro, hubo que llevarlo al hospital, hacer una radiografía, con la radiografía ya vimos dónde estaba la bala. Okay. O sea que así sea, pues, obviamente, bueno, en este caso es un crimen de ensañamiento ya de, 16 balazos, ¿no? Sí, muchachos estaban enfadados con él. Claro, sí. Pero aún así en ese caso es encontrar cada bala y encontrar cada... como que hacer el estudio completo. Claro. Y tú como... Y aparte, yo soy muy intensa, yo no voy a dejar algo a medio estudiar, yo me lo estudio todo. Claro. Sí. Y por ejemplo... Las clínicas igual, las clínicas hay que estudiártelo todo, porque yo he tenido muchísimas autopsias clínicas que a priori, después de abrir el cadáver y después de inspeccionarlo y después de ver cómo eran los órganos, no teníamos mucha idea, porque a lo mejor era un linfoma, que es un tipo de cáncer que está en la sangre. Entonces, hasta que no teníamos Claro, casos complicados que no es tan fácil como una sepsis o... una autopsia clínica puede tardar perfectamente más de un mes en hacerla en condiciones. Sí. Sí, porque hay que incluir todo, hay que incluir muestras representativas de cualquier tejido del cuerpo humano, estudiarlo todo. En el caso de tener patología, pues hay que identificarla. Claro, un mes y medio. También es mucho laboratorio en ese tipo de casos, mucho laboratorio. Sí. Y tu tarea como médico forense en el término más judicial, o sea, tú haces tu informe con lo que, me imagino, causa de muerte, describo el subros. Escribes todo,
y después tú pasas eso a juzgado y ya tú no tienes que testificar, no tienes que... Yo generalmente no. Okay. Normalmente te llaman para que aclares tu informe. Ok. Pero tú intentas aclararlo antes. Sí. Ok. Y si me llaman para preguntarme algo de mi informe, pues generalmente lo que te pregunta es ¿ratifica lo que has escrito? Y yo como, por supuesto, sí. Obvio que me ratifico, no sé si te parece, me voy a llevar a la contraria a mí misma. Claro. Me hace mucha gracia. Claro. ¿Ratificas lo que has firmado? Por supuesto, si no lo había firmado. Claro. ¿Perdona? Ahora se me vienen dos preguntas a la cabeza. Ya tú me dices, pues, según obviamente tus valores y tu ética, si prefieres responderla o no hay ningún problema. Uno es un caso complicado de decir, no sé qué le está pasando, o sea, no sé qué le pasó, y que hayas estado eso, un mes o mes y medio intentando descubrir qué pasó en el tema de autopsia. Y la otra pregunta sería un caso complicado ya a nivel personal que te digas, no sé, esto, o sea, que te haya tocado a ti personalmente, que te digas, me dejó mal. No sé, a lo mejor es una persona, un niño que tenga rastros, qué sé yo, de abuso o sea, ese tipo de cosas. Algo que te diga hasta qué punto te deshumaniza, pero hasta qué punto hay un caso que te tocó. Hay un caso que te diga, hubo un caso que sí que me... Pensé que no puedo... No, claro. No puedo hablar hasta donde tú... Porque es fácil de unir puntos, pero... Una persona que falleció delante de sus hijos... Okay. Literalmente haciendo apnea. Tenían una piscina en su casa y hacía apnea. Una persona que se entrenaba para aguantar la respiración bajo el agua y ellos se quedan ahí y ahí te va subiendo el carbónico en sangre hasta que llega un momento que como que te desmaya. Ellos se entrenan para que les haga menos efecto, pero les hace efecto en algún momento. Entonces este caso fue una autopsia de una persona que y me tocó mucho porque en el informe de la policía era como que mamá estaba haciendo la paella y los dos niños fueron mami, que papá no sale a la piscina. Claro, un momento que... Y la verdad que ahí, y no me afectó tanto la autopsia, porque la autopsia... sino más la historia... Sí, no sé, sí, ahí era como, me pongo en la piel de esos niños... Claro. Sí, las cosas con los niños en general... Me imagino. Sí. Yo estaba escuchando no hace mucho, pues eso, otro podcast de justamente un médico forense, pero que estaba en México. Y contaba cada cosa que digo, es que claro, la diferencia también en México, tú tienes que encontrar cada situación en Latinoamérica en general que te dice, cada situación que bueno. No, sí. Y un caso que tú digas, este caso es extrañísimo y que no... Joder, es que aquí no quiero presumir, pero yo siempre averiguo porque se muere. No, está muy bien, está muy bien. Si no tienes ninguno, está muy bien porque eso habla muy bien de ti, podemos decir. Yo me digo, aquí digo, Doña Perfecta que dice ahora. No, pero sí, la verdad es que no. Y la verdad es que no... No, porque es que además el trabajo del patólogo es el día a día del patólogo no tengo... Y además hablando humildemente, porque hay un montón de enfermedades muy comunes que tú la pones en el cristalito en el microscopio y nosotros nos mandamos una muestra de tejido, se pone un bloque de parafina, se pone un cristal y se estudia en el microscopio, a grosso modo. Patología muy frecuente que tú le pones, pues esto es un pólipo de colon, o esto es un lunar, o esto es... Y después un mogollón de cosas que tú dices, ay Dios mío. Sí, claro. Y además me decía, ay, y que llevo ya tantos años de patólogo, esto no me lo sé, tendráis... Claro, una inseguridad. Igual no puedo hablar por todo el mundo, pero a mí yo vivo siempre con el constante síndrome de la impostora. Yo por lo menos vivo con un constante síndrome de la impostora, que me lo tengo que trabajar, pero... Pero por lo visto lo llevo bien, porque mira todas las vueltas que da. No, claro, ahorita está en un lugar que se mantiene los pies en la tierra. Sí, pero sí, yo me mantengo todo el rato estudiando y hay muchísimos casos durante mi vida profesional. Lo que pasa es que también hay que ser muy humilde y hay gente muy experta. Entonces, si tienes un tumor de partes blandas, por decir uno en los que yo soy muy mala, muy mala con los tumores de partes blancas, como a mí eso no te llena. No sé lo que estoy viendo. Digo, si tengo al lado un experto. Claro.
A mí se me da muy bien sota caballo rey, pero esto no se me da bien. Claro. Digo, pues sé humilde, esto compártelo con un experto y aprende. Escucha lo que el experto, cómo lo va a hacer, cómo lo va a identificar, pero para eso también, porque la anatomía patológica se organizan los hospitales grandes en subespecialidades. Entonces, el que lleva el hígado, el que lleva la próstata, el que lleva neumo, se organiza un poco así. Entonces, pues por suerte, casos que me he comido la cabeza, muchísimos. Pero todos han acabado con un diagnóstico. Por mí o por el experto, pero todos han acabado. ¿Y cuáles dirías tú que son las patologías más comunes o con las que, bueno, me imagino que hay más comunes o no sé si hay más comunes, no sé, dime tú? Pues en el laboratorio de anatomía patológica lo que nos encontramos todos los días, cáncer de mama, cáncer de colon. Cáncer de mama, cáncer de colon, eso está a la orden del día. El tema de la enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, también son muy frecuentes. Y nosotros, porque el patólogo lo que hace es que recibe una muestra de tejido. Entonces, por ejemplo, un infarto de miocardio no se opera. O sea, las cosas que no se operan y no se coge una muestra de tejido no van a acabar en nuestra mesa. Entonces, patologías que son muy prevalentes, como el infarto de miocardio, pues yo no las voy a ver. En la autopsia, a lo mejor sí las veo. Claro. Cuando las tengo de autopsia, pero no las voy a ver. Ahí sí, lo que sí que veo es todo el tema oncológico que ocupa una barbaridad de las horas de las horas del trabajo de un patólogo. Todo lo oncológico, destacando colorectal y mama y pulmón también. Colorectal, pulmón. ¿Y cuál es la patología más agresiva en cuanto a daño en corto tiempo que tú te sueles encontrar? Dentro de la oncología, yo creo que lo que nunca ningún oncólogo quiere diagnosticar es un cáncer de páncreas. Eso es lo más... no hay un lo más. Un lo más. Pero, por ejemplo, el cáncer de páncreas es un cáncer que tiene una supervivencia bastante corta. Y que suele ser diagnosticado cuando está ya en fases avanzadas. También es muy diferente porque cuanto más accesible sea un órgano para tú coger una muestra, por ejemplo una piel, un melanoma, claro. que es un pellizquito, cuanto más accesible sea para tomar una muestra, más temprano es el diagnóstico. Cuanto más temprano el diagnóstico, más pequeñito es el tumor, más fácil es de tratar. ¿Qué pasa con el páncreas? Que no da sintomatología, no da dolor, no da nada, no es algo que se vea a priori y se suele diagnosticar cuando ya está la enfermedad en un estadio muy avanzado. También pasa con los glioblastomas, con los tumores, un tipo de tumores del cerebro, porque es verdad que hay muchísimos tumores del cerebro que son benignos. Más bien la clínica es por el espacio que ocupan dentro del cráneo, que es una cavidad cerrada, pero también hay... un glioblastoma de alto grado tiene una mortalidad muy alta y rápida. Bueno, de hecho, justo con eso de temas del cerebro, estuve leyendo que, bueno, hay un montón de expertos, de hecho, hay uno que es canario, que es Jesús Martín, si no me equivoco, justamente, y justamente se dedica como a hacer este tipo de operaciones de los tumores en el cerebro, pero son operaciones que el paciente está despierto durante la operación. Y eso me parece fascinante en realidad. O sea, ya era solo como un paréntesis aquí de que me parece fascinante el trabajo que hacen, pero porque es todo con el tema de reacciones del paciente al tocar cierta cavidad, al tocar cierta parte. O no afectar la plasticidad, según la plasticidad del cerebro y todo. Está súper interesante eso. Y la verdad que bueno, un chapo. Sí. Pero por ahí hay que seguir estudiando bastante. Lo que pasa es que obviamente lo que es más frecuente va a ser más atractivo para una industria farmacéutica a la hora de invertir dinero en su investigación. Entonces, a la hora de la investigación, pues investigación sobre cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, pulmón, tenemos muchísimas, y sin embargo las líneas abiertas de investigación con otros tipos de cánceres menos frecuentes, no están tan pues no están tan de moda, no van a generar el mismo beneficio económico, porque al fin y al cabo todo es un negocio. Pues yo sí soy una persona súper idealista, investigando un unicornio aquí,
Pero al final todo es un negocio. Okay. Entrando en eso un poco, a lo mejor es un poco un marrón pero bueno, puedes decir lo que te parezca. ¿Crees que se ha perdido ética en la medicina en cuanto a ese tipo de cosas? Sí. ¿Crees que se ha perdido ética? Sí, en favor del dinero, sí. Y no tengo pelos en la lengua para decirlo. Okay. No puede ser que... No, bueno, ya me callo porque... No, si quieres hablar, No, dilo. No, pero no puede... No. O sea, no. O sea, hay cosas que se solucionan, No, yo pienso que la vida está muy medicalizada. Okay. Muy medicalizada. Que hay cosas que es estar vivo. Por ejemplo, cuando se tiene un duelo, si muere un familiar, se tiene un duelo... muchos médicos recurren muy rápidamente a unos antidepresivos, que si la persona está deprimida porque se le ha muerto su madre, claro, es que es normal. Claro. Es que no hay que ponerle un antidepresivo, es que hay que dejar que esa persona realice su duelo. Claro. O tengo ansiedad porque tengo exámenes. Pues claro, pues respira. Claro. Pues te tomes un lorazepam. Es que de verdad, es que me pongo negra. No, ya estoy totalmente de acuerdo contigo. Me pongo negra. Ya estoy totalmente de acuerdo contigo de que digo... Estamos medicalizando la vida. Sí, y es algo que hace tiempo que no se veía y creo que se ha convertido un poco en un negocio y se ha olvidado, no la parte natural, porque o sea, no te voy a decir tómate un té de no sé qué, pero sí la parte de eso, ¿estás nervioso por un examen? Claro que estás nervioso por un examen. Respira y... Que tampoco nos tenemos que poner aquí como los locos de la espiritualidad. Claro. Como la gente dice, es que los hombres de las cavernas... Mira, los hombres de las cavernas se morían con 35 años. Déjate de la tierra del paleolítico, porque del hombre de la caverna no tenía el iPhone donde estás mirando tú la dieta paleo, bla. No, total. Bueno, es que la esperanza de vida en los últimos 50 años creo que casi que no se ha duplicado, pero casi ha subido casi 20, 30 años. Entonces tú dices... Claro, no, es que antes no se hacía esto. Bueno, pero es que antes también se morían antes. Sí, pero para mí el tema de la medicalización de la vida, a mí como a mí me preocupa como habitante de la Tierra, me preocupa como médico y sí, es como... O sea, ¿crees que muchas veces hay formas diferentes antes de recurrir a una medicina que termina siendo una droga? O sea, al final... Yo siempre... Termina siendo un químico, por decirlo así. Sí. Y antes de meterte un químico al cuerpo, a lo mejor hay otras maneras más... Y yo en general, tanto para la salud como para todo, siempre tengo la misma respuesta. Educación. Okay. Creo que se hace muy poco hincapié en la salud, cuando somos pequeños, en el colegio. Yo creo que... Por ejemplo, la salud sexual, la salud en general no se trata en el colegio, no te enseñan en el colegio. La importancia de... ¿Vale? Que los padres también tienen obviamente, el colegio no va a educar al niño. La educación de un niño es algo bastante más complejo que ir al colegio, pero me parece ridículo que no se haga más hincapié por la importancia de la alimentación, la importancia del deporte, la adhesión de eso, ya no es cuando son tan chiquititos, sino cuando empiezan más con la vida adulta, en el instituto, en la facultad, que ahí ya... Sí, claramente. Entonces, pues, muy poca importancia a la salud mental. Okay. Y mira que eso es algo que está mejorando muchísimo, que eso sí, 20 años atrás el que iba al psicólogo se le miraba de forma muy diferente. Sí. Hoy, pero el tema de la salud mental también tiene que ser más, en mi opinión, está muy olvidado, muy... Claro. No, bueno, para mí si no es el principal problema médico a día de hoy es... Claro. Entonces, de resolver, pero porque... También creo que hemos llegado a un nivel de bienestar de que cada vez nos preocupamos más, porque el que no tiene que comer muchas veces se preocupa por, que tengo que comer, tengo que cubrir mis necesidades, pero creo que hemos llegado como a un nivel de bienestar que decimos, pero ¿quién soy yo? Y te comienzas a hacer preguntas que no todas tienen respuesta y que, pueden llevarte rápido a cualquier lugar mental oscuro. Y se ve con los famosos que tienen todas sus necesidades mega cubiertas, que tienen una vida que cualquiera diría, no, una vida de ensueño, y se suicidan. Porque se comienzan a hacer preguntas. En ese tema sí, creo que se ha perdido la ética. Se ha perdido se ha perdido, olvidado, interesa menos, no sé, llámalo como quiera. Okay. Y a ti, por ejemplo, ¿qué te motiva a todos los días levantarte y decir,
hoy voy a ir a estudiar en el laboratorio, a desarrollar mi trabajo, a desarrollar mi paper, a cualquier... Sí. Que estoy dudando entre la respuesta sincera. A mí me motiva jubilarme pronto, la verdad. Que pase el día. A mí me motiva irme a una isla donde haga sol, si te digo la verdad. Entonces, pero bueno. Pero y fuera de coña, pues me motiva mucho. Y a la hora de ir a trabajar, pues el hecho de estar en un sitio donde se me respeta como profesional, donde se me da libertad creativa. Que Dios mío, un patólogo, un médico con libertad creativa. Claro. Eso es una raya en el agua. Claro. Y a mí que no me puede... Es un mundo muy científico. Claro. Y que tengas una libertad para tu estudiar y desarrollar pues, lo que te interesa. Claro. Además, yo dentro de que es la industria farmacéutica me he perfilado mucho para lo que es asesoramiento de el diseño de ensayos clínicos. Okay. Entonces es súper creativo y me permite a mí explayarme. Y eso sí me gusta. Okay. Y después... Pues sí, pues todos tenemos un poquito, todos tenemos ego, más grande, más chico, todos tenemos ego. Entonces a mí, por ejemplo, los 2 artículos que estoy escribiendo ahora, que van a tener, espero que van a tener bastante impacto, pues eso me llena y me motiva, porque tampoco voy a decir mentiras, tener mi nombre en la guía de uso en lo que va a ser la Biblia para unas cosas muy específicas que no me importan otros patólogos. Pero sí, eso me hace sentir orgullosa. Sí. Eso y que aquí me pagan bien y espero poder jubilarme pronto. Y que no se le olvide que yo me voy. No. O sea, tú no te ves siendo como esos médicos de 80 años. No. Yo en algún momento me... ¿A un paso al lado? No, yo tengo que acabar en un sitio donde no tenga zapatos, siempre lo digo. Okay. Yo mi sueño es tirar los zapatos. Okay. Acabar en una isla donde yo no necesite zapatos. Es como así que lo sintetizo. Mi sueño es tirar los zapatos. Está buena la metáfora porque te entiende fácil. No quiero usar zapatos. Y antes de terminar, al principio me comentaste que tenías como una visión un poco más holística, por decirlo así, de la medicina. No sé si me puedes desarrollar más porque me interesa... Para conocer, tu opinión sobre... Sí, aquí van a decir, esta tía está loca. Pero bueno. No. A ver, yo pienso que el ser humano es un todo, que no se puede separar la psicología, las emociones y el cuerpo físico. Y está bastante demostrado que tenemos el segundo cerebro, se dice, tenemos el segundo cerebro en el intestino. Tenemos más, incluso, de hecho, tenemos casi más neuronas en el intestino que en el cerebro. Y hay una conexión muy importante entre el cerebro y esa línea de investigación me interesa un montón porque esa es otra de las partes que me gusta mucho, porque yo tengo un lado muy espiritual, pero me encanta que mi lado científico y mi lado espiritual pueden coexistir, ¿no? La espiritualidad y la ciencia no tienen por qué ser enemigos. Claro, por qué ser enemigos, claro. Para nada. Pero bueno, que es algo que es un debate que parece que si eres científico no puedes tener una parte espiritual y es una tontería. Claro, a mí me parece que yo me dedico a la ciencia, tengo una parte espiritual muy fuerte o que me tira mucho. Entonces a mí yo considero que a la hora de tratar la enfermedad o a la persona, no a la enfermedad, a la persona, hay que atender tanto su salud psicológica, su vida emocional y su cuerpo físico. Entonces la medicina alopática, pues la medicina que se practica actualmente en Occidente, pues a mí no me permite la libertad de hacer eso. Es más como objetiva, más científica. Sí, entonces te tienes que limitar a las... Pues si te ha subido el colesterol, le pones tanto. Si ya ha subido... Bueno, yo tenía una paciente que me decía, es que siempre que como me duele la barriga tengo gastritis. Y le pregunto, ¿pero tú cómo comes? Pues mira, estoy cuidando de mi suegra que tiene Alzheimer. Tengo 3 niños que me vienen a la hora de comer. Y yo estoy poniéndoles de comer mientras que mi suegra me está llamando. Le estoy poniendo la vía mientras que no sé qué. Y yo como de pie en la encimera, así. Digo, señora, ¿usted no tiene un problema de gastritis? Claro. ¿Usted tiene estrés? Estrés, claro. Usted tiene un estrés por la vida en la que usted no hace falta una... Para la ciencia, usted hace falta ayuda en su casa. Claro. Porque tiene 3 niños y una suegra con Alzheimer. Claro.
Sí, que son problemas que cada caso es un mundo. Claro, entonces, no, pero a mí la medicina me obliga a ponerle un... Pero porque no puedo ir a ayudarla a su casa, obviamente no voy a ayudar, pero es que para mí esa no es la manera de tratar a las personas, es una manera de poner parches. Claro, y al final, bueno, terminas creando problemas más grandes que el que tenías en un principio, claro. Yo sigo estudiando diferentes disciplinas con la idea en algún momento me gustaría, sí, digo lo de retirarme pronto, pero retirarme pronto para montar tu propia... un sitio donde la persona pueda venir a expresar todo su problema, toda... Claro. ¿Y hay algún lugar del mundo que aplique este tipo de medicina? O sea, como me dijiste que es como la medicina que se aplica en Occidente, no sé si... No, me refiero a los países industrializados. Okay. Pues la verdad que el mundo es muy grande. Igual en el mundo donde se practica este tipo de medicina. No, bueno, si nos vamos a la Amazonas... Es que, por ejemplo, a mí la medicina tradicional china es una cosa que me flipa bastante. Y es, a mí es que me gusta mucho coger medicinas antiguas y ver cómo se traducen a lo que hacemos hoy en día. Y como a lo mejor es que la medicina tradicional, tú sabes, la medicina tradicional china al final del día se puede resumir en consumir productos locales y de temporada. Okay. Porque si consumes productos, la naturaleza es sabia, la naturaleza te va a dar los nutrientes que necesitas en el momento que lo necesitas. Tu cuerpo está adaptado a la zona en la que tú vives, entonces tus productos locales no van a ser lo mismo productos locales de una mediterránea con el... de alguien... Porque los cuerpos son distintos, entonces la gente, estas son tonterías. Digo, si te estás diciendo que comas local y de temporada... Además de que va a comer bien. Es como que nos ponemos como si estuviéramos hablando de brujas o de cosas muy locas. Y es que... la Ayurveda, que es la medicina tradicional india, su objetivo no es la cura de la enfermedad, sino la prevención de la enfermedad. Y cuando nace un niño, cuando los niños nacen, el doctor en Ayurveda le hace una exploración identificando las áreas más débiles donde puede tener problemas y se sigue unas rutas higiénico-dietéticas que lleven a la prevención, no a la curación. Eso también es un punto de la Ayurveda que a mí me gusta muchísimo. Claro, a lo mejor eso no es tanto negocio también. No. Yo me quería tenía Ayurveda a la India, pero eran 12 años, encima de los 12 años me voy a pasar 24 años. Voy a salir de aquí, digo, mira, yo tengo vocación, pero 24 años de vocación igual ya es mucha. No, son formas diferentes porque nosotros estamos muy acostumbrados pues a ir a una consulta y que te receten lo primero que tal y vas a la farmacia, te lo compras y te cura. Y al final sí es verdad que bueno, hay muchísimas maneras de verlo, habrá unas más efectivas, habrá unas menos efectivas, pero que no hay que cerrarse, creo que a escuchar a las demás personas y escuchar las demás técnicas, porque, por ejemplo, eso que me estás comentando de la Ayurveda, pues es una visión que yo, por ejemplo, no tenía en mi cabeza, porque creo que es como un pensamiento de segunda capa. Sí. De decir, yo como prevengo una enfermedad, pues yo intento ir a hacer ejercicio siempre, intento mantenerme activo, intento comer bien, pero hay enfermedades que hasta genéticamente soy más propenso. Sí, pues es... Claro. Entonces, pues si soy más propenso a una enfermedad mental, probablemente no voy a decir, voy a consumir alucinógenos un día. O sea, me refiero a que... para desayunar. Exacto. Entonces, claro, son un estudio que te puede ayudar a no llegar al momento, pues... Sí, y ojo, que mucho cuidado, porque la gente, tampoco quiero que se me malinterprete. Yo, personalmente, yo tuve cáncer cuando tenía 35 años y yo con mi cáncer, yo me di mi quimio, me di mi radio, me operé, pero al mismo tiempo estaba comiendo de proximidad, de temporada, haciendo mi yoga, meditando todos los días, atendiendo mi salud mental. Claro que no, que es una parte súper importante. Claro que si tenemos las herramientas de la medicina moderna, obviamente no vamos a dejar de utilizarlo. En la vida se me ocurriría decir eso, pero que hay otro tipo de herramientas que también podemos utilizar, podemos implementar. No, claramente. Yo estoy de acuerdo con eso y como te digo, si es algo también que te ayuda a ti a estar bien mentalmente, jamás va a estar de más. O sea, ya tú puedes tener una opinión de que te diga, no, eso no te ayuda a nada en cuanto a lo físico, en cuanto tú puedes decir que sí, puedes decir que no,
Pero no va a estar de más que estés bien mentalmente y que estés... ni que tengas una buena nutrición, ni que tu cuerpo físico, ni que hagas deporte, eso como te va a hacer mal. No, claramente. Bueno, bueno, siempre le hago, ya quitando el tema de la medicina, dejándolo un poco al lado, siempre me gusta hacer una pregunta que es, tú que has pasado por un montón de lugares, ¿cuáles son tus 3 países que te gustaría visitar y cuáles son los tuyos preferidos que has visitado? Ya es una pregunta fuera de todo el tema. Países, bueno, a la India voy a ir. Okay. Además, aquí tengo un mogollón de amigos indios. Sí, porque bailo Bollywood aquí. Entonces, ahí okay. Yo en mi tiempo libre soy bailarina. Sí. Entonces, a la India voy sí o sí. Probablemente a estudiar un poquito de ayurveda, de yoga y a bailar. A Mozambique. Quiero ir tengo que ir también sí o sí. Y es que el mundo es muy grande, yo quiero ir a todos lados. El mundo. Y a Guatemala tengo que ir. Okay. Guatemala lo tengo ahí en mi lista. Okay. 3 países, bueno, la India sí es más común, pero Mozambique y Guatemala me sorprendieron. O sea, es como son selecciones súper específicas. Sí, a Mozambique a bucear. Ok. Sí, me flipa bucear. Es que también yo me veo sin zapatos y llevando a la gente a bucear. Es que yo lo veo ya. Yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo mi barquito con mi capitán. Vamos a llevar a los guiris a ver corales. Y países que más me han gustado, pues Singapur me flipó y no me lo esperaba para nada. Malasia. También Malasia y Singapur me fliparon muchísimo. Una maravilla. Y después Costa Rica. ¿Fuiste a Costa Rica? Costa Rica, qué maravilla. Qué maravilla. También qué cosa más bonita. Me vine con yo no sé cuántos números de laboratorio, números de teléfono de laboratorio para trabajar en Costa Rica. Pero en Bélgica pagan más. Pero sí, Costa Rica, para mí que yo soy marimontaña. Claro. Qué cosa más bonita. Se lo recomendaría a todo el mundo. Pues de lujo. Bueno, pues nada. Un gusto. Encantada. Bueno, super, ¿cómo la pasaste? Bien. ¿Cómoda en todo momento? Sí, yo tranquila. Me alegro. Bueno. Ajá.